Hola a todos, como ya hice otro vídeo sobre el tapete electrostático de Silhouette Cameo 5 en el que os daba información sobre este tapete y os enseñaba cómo se usa, en este vídeo simplemente voy a contestar a un par de preguntas que me estáis haciendo de forma recurrente y lo más importante, voy a enseñaros algunos materiales con los que he estado haciendo pruebas para que así podamos ir viendo con qué materiales es compatible el tapete electrostático y con cuáles no. Voy rápidamente con las preguntas y la más repetida es si el tapete electrostático es compatible con modelos previos de Silhouette Cameo y la respuesta es que no. Este tapete por el momento solo es compatible para la máquina Silhouette Cameo 5 y lógicamente el equivalente en Silhouette Portrait en el tamaño pequeño sería Silhouette Portrait 4 la que tiene disponible su tapete electrostático compatible. Y la otra pregunta es si se puede utilizar el tapete electrostático con la opción de imprimir y cortar. Y la respuesta es sí. Sí es cierto que yo en el vídeo anterior solo hice una prueba de corte en papel y quizás se pudo quedar esa duda, pero no hay problema para usarlo con la opción de imprimir y cortar y de hecho como podéis ver no solo queda perfecto, sino que encima con este tapete al no tener adhesivo retirar el material es súper rápido. Y vamos ahora sí con las pruebas que he hecho con distintos materiales. Lógicamente el primero es el papel, que además ya os lo mostré en el vídeo anterior y por tanto sí que se puede cortar con el tapete electrostático, pero como me habéis estado preguntando si se podían cortar diseños que llevasen más detalle, he decidido cortar este diseño un poquito más elaborado para que veáis que no hay problema. Y aprovechando que estamos hablando de papeles, lo hago extensible a otros tipos de papeles, como por ejemplo podrían ser los papeles adhesivos, sobre los que también me habéis preguntado, o también me habéis preguntado por el papel fotográfico. Así que, aunque daba por hecho que sí, he hecho una prueba en papel fotográfico para que veáis que también es compatible con el tapete electrostático. Lo siguiente serían las cartulinas. Yo de momento no he tenido problemas con ninguna de las cartulinas que he probado, pero aquí os dejo un ejemplo ya que me habéis estado preguntando sobre todo por cartulinas gruesas y también por cartulinas metalizadas. Así que me he hecho un 2 en 1 con este tipo de cartulina que es gruesa y es metalizada y como podéis ver se queda pegado al tapete y se puede cortar. Otro material en el que he probado es el papel velum, vitela o vegetal. Como veis se sujeta perfectamente y también se corta fenomenal. También me habéis preguntado si se pueden cortar láminas de acetato. Así que he hecho una prueba con un acetato con color, en este caso para que se viese mejor. Y como podéis ver también se sujeta perfectamente en el tapete electrostático y podemos cortarlo. Pasamos ahora a los vinilos adhesivos y como la mayoría suelen llevar un papel protector trasero de tipo papel o de composición papel, pues el tapete electrostático lo sujeta sin problemas y podemos cortarlo. He hecho un par de pruebas en un vinilo adhesivo normal, incluso también en un vinilo adhesivo más de tipo metalizado y no me ha dado ningún problema. Y como he probado el vinilo adhesivo, lógicamente también hay que probar el vinilo textil. Y aquí sí que he encontrado resultados diferentes en función del vinilo y sobre todo del plástico protector que lleve. Por norma general, los vinilos textiles lisos y que llevan un liner de plástico fino sí que me los ha sujetado bien y ha hecho perfecto el corte, pero hay otros vinilos en los que no se queda bien sujeto, se levanta por las esquinas, incluso con algunos se mueve. Así que con el vinilo textil no me atrevo a decir ni que sí ni que no, sino más bien un depende. Bueno, vamos ahora con otro tipo de materiales diferentes, como puede ser el caso de la goma eva de 2 milímetros, que como podéis ver no se queda pegada al tapete, así que no vamos a poder cortarla ya que no se queda fija. También he probado con el papel crepé, que la verdad es que pensé que sí que se quedaría pegado, pero como podéis ver no se sujeta y por tanto tampoco va a ser un material compatible con el tapete electrostático. Vamos ahora con el turno del fieltro y al colocar una lámina grande parecía que sí que se iba a quedar pegado porque no deslizaba demasiado, pero como veis se levanta fácilmente, en este caso por ejemplo al tocar los rodillos, así que lo que he hecho es probar con un trozo más pequeño y apartando los rodillos centrales y igualmente el material patina encima del tapete, por lo tanto tampoco sería compatible. Seguimos con la lista y siguen apareciendo materiales no compatibles, como es el caso de la polipiel, podría ser también ecopiel, falsos cueros o similares, creo que todos se van a comportar más o menos igual y fijaros que tampoco queda bien sujeto, por lo tanto no vamos a poder utilizarlo.
Y la última prueba que he hecho es con tela, que como veis al intentar colocarla en el tapete electrostático se mueve y por tanto tampoco sería un material compatible, pero quizás en este caso se puede buscar alguna alternativa, como es el caso de las telas de encuadernar, que como lleva un papel en la parte trasera hace que sí que se quede pegado al tapete electrostático. Bueno, pues hasta aquí mis resultados hasta el momento con más de 10 materiales diferentes y así en rasgos generales, como podéis ver, el tapete electrostático funciona mejor con materiales lisos, que no tengan texturas muy marcadas o que no sean extremadamente porosos, y lógicamente funciona mejor con materiales planos que aquellos que vienen enrollados, porque no se van a quedar bien pegados a la plancha electrostática. Espero que toda esta información os haya sido de utilidad, así que os leo los comentarios a ver qué os ha parecido, y como lógicamente hay muchos materiales, si tenéis dudas de si alguno funcionará o no, me podéis preguntar, que si lo tengo a mano puedo probarlo, o si sé la respuesta os lo puedo decir, e incluso si veo que son muchos los materiales que me he dejado por probar, me plantearía hacer otro vídeo. Así que aquí termina este vídeo y ahora te toca a ti. Dale a like si te ha gustado y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Hasta luego!